Buen día, bienvenidos a otro devocional de Buenos Días Señor, espero que se encuentren bien. Me presento, soy Abdiel López, hijos de los pastores Efraín y Lorena López aquí en Monterrey, en Corazón Monterrey. El día de hoy vamos a continuar con los devocionales y el tema de hoy es el perdón. La cita bíblica que vamos a utilizar va a ser Génesis 50 del 15 al 21 y te voy a dar lectura en la versión Reina Valera. Dice: viniendo los hermanos de José, que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré, a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Seguramente has escuchado la famosa frase de: es más fácil pedir perdón que pedir permiso, o que es más fácil si pedir perdón o pedir permiso. Bueno, el día de hoy, a través de esta historia, vamos a ver que pedir perdón trae más bendición, que pedir perdón es algo que el Señor, nuestro Padre, quiere que hagamos como sus hijos. Para iniciar te voy a dar la definición de aborrecer o guardar rencor, como dicen otras versiones, porque esto es lo que pensaban los hermanos de José de él, que él guardaba rencor. El rencor es este resentimiento resultante de una herida o una lesión en el pasado, aunque también su significado es estar dispuesto con rencor a no dar algo, ni siquiera algo pequeño, vaya. En el corazón de Dios está que nos perdonemos. En este versículo se ve que en el corazón de Jacob, el padre de José, estaba que sus hijos y José perdonaran, vaya, porque él había experimentado ya en sus años en el caminar con Cristo, con Dios, el perdón, que el perdón era valioso, que el perdón era algo, la cultura del reino. Entonces Jacob entendía que como padre, él quería ver a sus hijos que vivieran en perdón, que vivieran no con ofensas, que vivieran con un corazón sano. Igual, nuestro Padre Celestial quiere que tanto tú como yo vivamos con un corazón sano, vivamos con un corazón que no tenga heridas o lesiones del pasado que le afecten ahorita en su presente. También, la palabra perdonar me gustó su etimología, porque viene del latín perdonare, la cual se compone del prefijo per, que significa completamente o totalmente, y la palabra donare, que significa regalar o dar, aunque también su significado radica en dar completamente o olvidar una falta. Si vemos bien, esta definición es contraria a la definición de rencor, la cual dice que es estar dispuesto con rencor a no dar algo. Y esta palabra de perdón significa estar dispuesto ahora a dar completamente. El perdón y el rencor son cosas opuestas que tampoco pueden estar juntas. En esta escena se nos presentó todo el mal que le hicieron, los hermanos a José. Ellos lo reconocen, todo el mal que te hemos hecho, pero también se nos presentó todo el bien que José les pudo haber hecho. Los hermanos de José se ven en esta historia, en esta versión, que ellos buscaban el perdón de su hermano. Ellos se acercaron, se postraron delante de él y querían buscar el perdón de su hermano, pero dice que tenían temor, porque José les dijo: no temáis. No podemos tener temor cuando se trata de perdón. El temor te va a impedir perdonar, pero también te va a impedir sentirte perdonado o recibir este perdón. Por ejemplo, hay veces en las cuales cuando vamos a evangelismos invitamos a la gente a que reciba a Cristo en su corazón, a que se arrepienta, y a veces sale la gente con esta idea de cómo Dios los va a perdonar si ellos han cometido muchas ofensas, si ellos se han portado mal, o si ellos han hecho mucho pecado. Ellos empiezan a tener ese temor, esa duda de si Dios los va a poder perdonar, si Dios los va a poder amar aún con todas sus faltas. Pero recordemos que Dios nos ha perdonado completamente. Dios ha olvidado todas esas faltas. Vaya, entonces el temor y el perdón no pueden coexistir en ti, no pueden coexistir en mí. También José sabía que no era Dios, como dice esta versión, para juzgarlos, no podía criticarlos. Igual, tú y yo no estamos en este mundo para juzgar, para criticar a los que nos han ofendido o a las demás personas,
Este no es nuestro trabajo de juzgar o maldecir a otras personas. Al contrario, como dice su palabra en Lucas 6, que hay que amar, hacerles el bien, bendecir a las personas que nos maldicen, que nos aborrecen, hacer el bien a nuestro prójimo. Y así tenemos que ser tú y yo, no juzgar, como José tenía entendido que esto no tenía que hacer. También habrá gente en este mundo que quizá te vaya a decir algo, a herir tu corazón o hacer alguna mentira sobre ti. Pero no dudes que Dios, te va a bendecir a ti, va a usar esta situación para obrar a favor. Vemos en esta historia que José fue vendido por sus hermanos, llegó a la cárcel, estuvo en prisión, pero también al final llegó a administrar toda la repartición de comida y pudo bendecir, como dice la palabra, a mucho pueblo. Entonces, ten en cuenta que la ofensa o la herida que tú guardas en tu corazón no solamente te va a afectar a ti, también va a afectar a otras personas. En este caso, si José hubiera todavía guardado su rencor, sus heridas, quizá hubiera hecho una mala administración de la comida, o quizá le hubiera dado a gente poca porción y a otras personas nada o mucha, y pues hubiera no bendecido a los demás. Al contrario, les hubiera afectado a los demás. Pero José, con este corazón sano, pudo bendecir, con este corazón que ya había perdonado, pudo bendecir a los demás. Entonces el perdón te va a bendecir a ti, pero también va a bendecir a los de tu alrededor. Los hermanos de José, ellos pues habían pensado, todo el mal que le habían hecho a José. Pero José, en todos sus años en tierra extranjera, en la prisión, cuando fue vendido, él no pensó en hacerles otra vez mal, porque él sabía que los iba a volver a ver. Él pensó en hacerles el bien. Cada uno de nosotros escoge las ofensas que tomamos. Pero recuerda, Dios te ha dado la habilidad y la capacidad de soltarlas. Te ha dado la capacidad de perdonar. Como dice su palabra en Efesios 4, del 31 al 32, y te voy a dar lectura, dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. Ya Dios nos ha perdonado a ti y a mí, y eso no nos exime de no perdonar a otras personas. Al contrario, tenemos que perdonar a los que nos han ofendido, a los que nos han aborrecido, perdonar a la gente. Igual, José no guardó rencor con sus hermanos. Sus hermanos pues, tenían ese temor de que José no les perdonara, pero José, como la definición o la etimología de perdón, él dio el perdón totalmente, completamente. Y al igual que el significado de rencor, que era no dar nada o darlo con rencor, José estuvo dispuesto a dar más que la palabra perdón o el acto de perdonarlos. Él estuvo dispuesto a dar más completamente, como él vemos, dice que él estaba dispuesto no solamente a sustentar a sus hermanos, sino también a los hijos de sus hermanos. Vemos aquí José no tenía este rencor hacia la familia de sus hermanos. Al contrario, él quería bendecirlos. Él quería que ese perdón total fuera visible, fuera completo. Y este completo también se trató de bendecir. El perdón te va a llevar a bendecir. También el texto termina diciendo que José los tranquilizó o los calmó, como dicen otras versiones. Pero hay una versión en inglés que me gusta que dice que él los reconfortó, que viene de la palabra reassure. La etimología de esta palabra se compone del prefijo re, que como en español como en inglés es volver, y de la palabra assure, que significa asegurar o dar confianza, poner a salvo, dar una promesa, y su significado general es restaurar la confianza. Cuando José los tranquilizó, los reconfortó, él estaba restaurando esa confianza que quizás había perdido, esa confianza que se había lastimado a causa de las heridas del pasado, a causa del pensamiento mal que habían hecho sus hermanos a él. Pero José entendía que era más valioso esta confianza que ellos tenían. Igual, Dios nos ha perdonado, mandó a Cristo Jesús para que muriera por nuestros pecados, para que pudiéramos ser salvos. Él nos perdonó y ahora esta confianza con Dios es totalmente, como dice su palabra, acercados al trono con confianza. Entonces tú y yo tenemos que tener esa confianza de que el Señor nos puede perdonar, tener esa confianza de que al que vamos a perdonar va a ser totalmente, o el que nos va a perdonar va a ser completamente ese perdón. Entonces igual, esta restauración de confianza permitió que José bendijera a sus hermanos. Como dice también esta etimología, es poner a salvo, dar una promesa, y vemos que esto fue justamente lo que hizo José. José no solamente los consoló, les dijo perdón, él hizo más, los puso a salvo, les dio provisión, les dio una promesa. En otras versiones
viene como título, por ejemplo, en la Reina Valera, venía el título de la muerte de José, pero en otras viene la promesa de José, José perdona a sus hermanos, José consuela a sus hermanos. Esta parte vemos que el perdón llevó más a hacer a José. Y esta porción de la palabra termina diciendo que José les habló al corazón. En otras versiones dice, José habló de corazón a corazón. José ya tenía un corazón sano, no guardaba heridas o rencores. Él ya había soltado esa ofensa, él había bendecido a sus hermanos. Un corazón sano te va a permitir perdonar verdaderamente, dar ese perdón completamente, como dice esa etimología. Es mi oración, y ahorita vamos a orar, que tú puedas experimentar el perdón de Dios. Seguramente ya lo experimentaste, quizás si es tu primera vez escuchando de Cristo, te invito a que recibas al Señor en tu corazón, que no tengas ese temor, que tengas esa confianza de que el Señor te ha perdonado, que el Señor se ha olvidado de esa ofensa, que Él te ha amado y te ha recibido en sus brazos. Y entonces vamos a orar. Señor, te pido, Señor, por mis hermanos que están escuchando este mensaje, Padre, que seas tú con ellos, que ellos puedan tener un corazón sano, Padre. Ellos puedan tener un corazón, Señor, que tenga esa confianza de acercarse ante ti, Padre, sabiendo que tú los perdonas, Señor, que tú los bendices, que tú los guardas, Padre, y tú les has dado promesas, Padre. Y asimismo, que ellos con ese corazón sano, con esa vida, Señor, ya cambiada, ellos puedan ejercer el perdón, ellos puedan ejercer este acto, Padre, de perdonar completamente, Señor. Que ellos puedan, Señor, al momento de perdonar, no solamente dejarlo en una palabra o en un acto, sino bendecir a los demás. Puedan ver cómo el perdón desata bendición. Puedan ver, Señor, que también es una promesa, que también es poner a salvo a los demás. Que cuando ellos perdonen también puedan preocuparse por el corazón de las personas, puedan preocuparse por cuidar a los demás, por bendecir a los demás, sabiendo que el perdón desatará bendición en gran manera, sabiendo que tú los has perdonado, y de esa misma manera tenemos que perdonar nosotros, Padre, porque tú nos has dicho, Señor, que tenemos que ser benignos, misericordiosos, perdonarnos los unos con nosotros, Padre. Padre, queremos perdonar, Señor. Tú como Padre quieres que tus hijos vivan en perdón, que tus hijos no tengan heridas, Padre. Henos aquí, tus hijos, Señor. Queremos darte a ti, Señor, todo, Señor. Queremos perdonar, Padre, a los que nos han ofendido, Padre. Que esas heridas, Señor, sean olvidadas. Que cuando se recuerden, Padre, no duelan, Padre. No nos saquen estos sentimientos, Señor, de amargura o de tristeza. Que al contrario nos fortalezcan en ti, Padre. Sé tú en cada uno de nosotros, Señor, fortaleciéndonos, Señor, llevándonos a ejercer este perdón, Padre, pero también llevándonos, Señor, a tener ese corazón sano y a preocuparnos, Señor, los unos con nosotros. Lo creo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, la frase del día que te dejo hoy es: la ofensa o el rencor es la moneda de la cultura terrenal, pero el perdón es la moneda de la cultura del reino. Vemos que en esta porción de la palabra los hermanos decían, José nos va a pagar con mal, nos va a aborrecer. En ese sentido, igual, la palabra pagar, si es hablando de un intercambio, ellos estaban pensando con una mentalidad terrenal, una mentalidad carnal. Más José, como vemos, ellos no les pagó con una moneda de rencor, con una moneda de la cultura de la tierra, sino les mostró la moneda de la cultura del reino, que no se paga el mal con otro mal, sino que los bendices, los perdonas, te preocupas por ello. Esta fue la moneda que José mostró a sus hermanos, la moneda del perdón, la moneda que es muy valiosa, que tú y yo podemos enseñarles y darle a los demás. Entonces, hasta aquí ha sido todo. Te invito a que sigas viendo los devocionales, los sigas compartiendo, te suscribas, actives la campana para que lleguen notificaciones y no te pierdas de ninguno de los devocionales. Ten seguro que Dios te va a bendecir a través de estas porciones de su palabra, que Dios te va a usar, que Dios te va a bendecir en gran manera, y que también tú vas a poder bendecir a los demás, dado que tú vas a tener un corazón sano, un corazón lleno de la palabra del Señor, y sin duda vas a ser de bendición para las demás personas. Bueno, me despido y que tengas un excelente día. Bendiciones.